Pues queridas hermanas y hermanos, continuamos nuestra reflexión, la misión de Dios a través de la Iglesia. Cada día se habla más de la missio Dei, de la misión de Dios. En nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras periferias, Dios está en misión. Pero la misión de Dios resulta invisible. Dios está actuando, sin pausa creando, sin pausa cerca de todos los seres humanos. Nuestro Dios es un Dios enamorado de la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Y el Hijo y el Padre tanto amaron al mundo que le enviaron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se derrama en los corazones. No se dice que se derrama en la mente o en las manos, sino sobre todo en el corazón, que es el corazón de la misión. Y el Espíritu está en misión. Allí donde hay amor, donde hay reconciliación, encuentro, donde hay fiesta, allí está el Espíritu. El Espíritu es el gran misionero de la Trinidad. Hay una palabra griega que utilizaban los padres de la Iglesia para hablar de Dios. Y es que me la ha recordado verles a ustedes antes aquí. La palabra griega es perijóresis. Perijóresis era la forma como los padres antiguos definían a la Santa Trinidad. Para muchos de nosotros, cuando estudiábamos en el seminario, nos parecía una palabra extraña y rara. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que perijóresis significa danza, danza. Tenemos un Dios en danza, un Dios bailante, un Dios, una Trinidad que está siempre en danza. Y el deseo de Dios, el sueño de Dios, es que también nosotros entremos en la danza de la misión. La misión es una danza en la cual todo el mundo quiere y debe entrar hasta que se cree la gran armonía del reino de Dios. Pero hay elementos distorsionantes, son los malos espíritus o el espíritu del mal que quiere interrumpir la danza de Dios en el mundo. En la danza todos entran en alianza. En la danza hay una alianza de amor y de coordinación y armonía. Pero cuando se interrumpe la danza pueden surgir las disparidades. La missio Dei es la danza de Dios con el mundo en nuestro propio tiempo. Y Dios está en misión invisible. Nosotros queremos hacer visible la misión de Dios. Somos la cara visible de la misión invisible. Pero, ¿qué es lo que la misión pide de nosotros? Pues en primer lugar, hacer presente a Jesús. A Jesús lo hace presente el sacramento de la Eucaristía, pero también nosotros somos cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en el 2019. Ustedes son el cuerpo de Cristo también aquí en Cartagena en el año 2019 y 2020 y tienen un programa hasta el 2016 para hacer presente el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Jesús es un cuerpo misionero y el Espíritu Santo les está dinamizando constantemente para que representen a Jesús. Por esto queremos hablar de representar a Jesús en las periferias de la misión, al Jesús marginal y liminal. Todo comenzó en Galilea. No sé si ustedes se habrán preguntado, creo que sí, ¿por qué a Jesús le llamamos Jesús de Nazaret y no Jesús de Jerusalén o Jesús de Belén o Jesús de Cafarnaún?
y lo llamamos Jesús de Nazaret o Jesús de Galilea. Nos lo repiten los evangelios en un momento o en otro. Todo comenzó en Galilea. ¿Y qué es lo que hay detrás de la palabra Galilea? Un gran teólogo latinoamericano que ya falleció, de Uruguay, Juan Luis II, dice que Jesús se limitó. Jesús vivió en un determinado contexto geográfico, temporal. Jesús estuvo limitado en el tiempo, limitado también en el espacio. La misión de Jesús se realizó en un espacio pequeñísimo. El espacio que existe en Galilea y Judea. Y de ahí Jesús no salió. Y en una ocasión en que una mujer cananea quiso obtener de Jesús el regalo de un milagro, de una sanación, Jesús dijo: «Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La misión de Jesús se redujo a la casa de Israel. Pero en algún momento Jesús rebasó las fronteras y salió de esa frontera porque la compasión le pedía ser misionero un poco también a destra, hacia afuera. Juan Luis II nos habla, por lo tanto, en un precioso libro titulado Teología abierta para el laico adulto, nos habla de las limitaciones de Jesús. Y a Jesús, pues, todo su mundo le resultaba su mundo, pero a Jesús estaba limitado por el tiempo, por el espacio. John Mayer, otro autor norteamericano, ha dedicado, pues, más de 20 años a escribir sobre Jesús. Y ha escrito, pues, bastantes volúmenes, y saben el título que le ha dado a su obra: El judío marginal. Y ha querido a contemplar a Jesús desde la perspectiva de la marginalidad. También un autor español que ha tenido mucho éxito, el Jesús histórico, Pagola, nos habla de aproximaciones al Jesús de la historia. Pues bien, sobre esto queremos ahora pensar y reflexionar. Los mediadores son siempre personajes liminales. Quiero por esto hablar de la liminalidad en la misión. Los mediadores son siempre personas que se colocan en un límite entre una cosa y otra, un mundo y otro. Y Galilea es el símbolo de la periferia. Jesús se dirige al centro y cuando llega al centro, allí sufre la marginación, la muerte, su apocalipsis. En primer lugar, Galilea. Tenemos aquí un autor que se llama Sinn Fein, que escribió un precioso libro sobre el significado de Galilea en la misión de Jesús. Sinn Fein escribe este libro, Jesús, un Galileo judío, una lectura nueva de la historia de Jesús. Y es que para hablar de la misión de Jesús también hay que tener en cuenta dónde Jesús actuó y dónde Jesús también encontró la muerte. También en italiano este libro ha sido publicado, Jesús hebreo de Galilea, no Jesús hebreo de Judea. Fíjense que Jesús pues podría ser llamado Jesús de Belén o podría ser llamado Jesús de Jerusalén, de Judea. No, Jesús de Galilea, ese Galileo. Y se preguntaban los sumos sacerdotes, pero es que de Galilea puede salir un profeta. ¿Pero qué era Galilea? ¿Por qué Galilea era considerada tan peyorativamente por los jefes de Israel, los jefes de Jerusalén? Para Sinn Fein, Galilea estaba distanciada del templo de Jerusalén. Por esto Jesús no insistía mucho en el culto al templo de Jerusalén. Insistía más en la piedad individual, interior,
que cada uno hiciera y encontrara su propio templo. Cuando ores, métete en tu habitación, cierra la puerta y allí tu Padre te escuchará y allí tú le hablarás a Dios tu Padre. Como ven, Jesús dice, no es necesario estar constantemente pensando en el templo de Jerusalén. Tú tienes un templo dentro de ti. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre. Por esto Jesús le da poca importancia a las cuestiones rituales. Para Jesús es más importante la sinagoga que el templo. Y es que Galilea era un espacio no demasiado sagrado, no era una ciudad santa. Galilea no era una región santa. Estaba circundada de paganos, mezclada por paganos, y por esto en tiempos de Jesús le llamaban la Galilea de los paganos. Era un lugar marginal. Para el pueblo de Israel no era ningún honor vivir en Galilea. Y a Jesús, sin embargo, le llamamos Jesús de Galilea. Jesús de un pueblecito de Galilea, Nazaret. También decíamos que John Mayer ha escrito sobre Jesús todos estos volúmenes que aquí vemos, sobre Jesús marginal, un judío marginal, y ha tratado de ver toda la vida de Jesús, a sus discípulos también desde la perspectiva de la marginalidad. Ustedes saben cómo uno se siente cuando a uno lo marginan, cuando a uno no le prestan atención, cuando uno lo ponen de lado y uno dice, si es que yo aquí no soy nadie. A todos nos gusta de alguna manera estar en el centro, pero estar en los márgenes, estar allí donde parece que uno no cuenta. Y por esto este autor, John Mayer, ha sentido que hablar de Jesús era hablar de alguien que no contaba para muchos, que estaba siempre en la marginalidad. Jesús, un judío marginal, y él escribía así, repensar al Jesús histórico, repensarlo desde la marginalidad. Y fíjense que esto es muy interesante para que la misión no nos convierta nunca en protagonistas, sino siempre en personas marginales para llevar el reino de Dios y hacerlo presente allí donde están los márgenes. Bien, y aquí vemos pues en castellano o en español los 5 volúmenes que él ha publicado, una nueva visión del Jesús histórico desde la perspectiva de las parábolas, desde la perspectiva de los milagros, de los discípulos, de los enemigos de Jesús, de la muerte y el sacrificio de Jesús. Dicho de otra manera, hay una visión nueva del Jesús histórico que nos va a ayudar también para el nuevo paradigma de la misión. A veces pues quisiéramos ir por ahí como una iglesia conquistadora, como una iglesia que acapara todos los centros de la humanidad. Y sin embargo la misión no nos lleva a ser centro, sino a ponernos en los márgenes. Desde los márgenes viene la salvación. Bien, ahora el tema que nos preocupa es cómo hacer a Jesús contemporáneo. Cómo situar a Jesús en nuestro propio tiempo. Y de nuevo hay que decir que lo importante sería descubrir qué haría hoy Jesús en este mundo en el que nos encontramos, cómo Él querría su misión. Y aquel que de verdad nos inspira para hacer a Jesús un contemporáneo nuestro, un Jesús que hable a la gente de hoy y que seduzca también a la gente de hoy, es el Espíritu de Jesús. Jesús nos lo prometió. El Espíritu les hablará de mí, pero en cada tiempo, en cada momento. El Espíritu les hablará de mí, ahora, en el 2019.
Les hablará de mí en el 2020. Les hablará de mí cada año. El Espíritu es el que hace a Jesús contemporáneo. Pero nos queremos preguntar, ¿y qué significa ser un contemporáneo? Por lo tanto, vamos a hablar ahora de contemporáneo y liminal. Contemporáneo es aquel que recibe en el propio rostro el haz de tinieblas que procede del tiempo. Se trata de un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que define así el contemporáneo. Es aquella persona en cuyo rostro se refleja el drama de nuestro tiempo, el drama de la gente, las oscuridades, las tinieblas que hay en nuestro tiempo. El contemporáneo es aquel que siente la necesidad de redención y de liberación que tiene nuestra sociedad. Es aquella persona compasiva que padece lo que tanta gente está padeciendo. Contemporáneo es aquel que tiene el corazón de un padre, de una madre, que cuando ve a sus hijos sufrir, todo eso se le refleja en el rostro. Contemporáneo es la persona que vive muy feliz, olvidándose de todo y abstrayendo de todos los problemas que hay en la humanidad. Contemporánea es aquella persona que vive el tiempo de la mayoría de los seres humanos y que refleja en sí mismo las tinieblas de nuestro propio tiempo para ponerse en acción y tratar de colaborar con aquel que quiere que este mundo sea otro, porque otro mundo es posible. Es el mundo que el Apocalipsis nos presenta como un nuevo cielo y una nueva tierra, que no será trasladarnos allá. Dice el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que la nueva Jerusalén está viniendo, está llegando. Y entonces aquí hay momentos en los cuales algo de la nueva Jerusalén experimentamos. La nueva Jerusalén es un regalo que nos está viniendo del porvenir. El porvenir está todo él lleno de esperanza y de buenas noticias. Y por esto, cuando una persona es sumamente compasiva y en su rostro se reflejan las tinieblas de nuestro tiempo, después descubre que ese contemporáneo puede dar buenas noticias, y en este 2019-2020. Liminalidad. ¿Quiénes son hoy los personajes liminales? Cada vez se está empleando más este término, el término liminal. Y la misión es una misión que, sobre todo hoy, tiene los rasgos de una vocación liminal. Yo hace poco, después del sínodo de los jóvenes, publiqué un librito muy pequeño que titulaba así El atractivo de una vocación liminal. Es decir, hay personas a las que les gusta el riesgo. Sobre todo hay una juventud que no quiere contentarse con lo normal. Quieren siempre llegar al límite. Tienen sueños excesivos. Hay gente a quien le gusta el exceso, pero hay un exceso que puede ser pernicioso, pero hay otro exceso que es el del riesgo, el del querer conocer la realidad desde otra perspectiva. Las personas y los personajes liminales, pues son aquellos que están en los límites. Pero la palabra liminal es una palabra que utilizaban ya de alguna manera los habitantes del Imperio Romano en tiempos de Jesús, limes y limen. El limes eran las fronteras del Imperio Romano. Todo este ámbito fronterizo del Imperio Romano era llamado en tiempos de Jesús el limes. Y los que vivían en esta zona liminal del Imperio Romano eran llamados los limítrofes o los habitantes de la frontera. Por esto la palabra liminalidad
nos está hablando de personas a quienes les encanta vivir en las fronteras, tocar las fronteras, donde hay dos mundos, el mundo conocido y lo que es el otro mundo que en tiempos de Jesús llamaban el mundo bárbaro. Y quienes viven en el limes eran por una parte los que protegían el imperio y lo defendían del mundo bárbaro. Pero eran también aquellos que cuando el imperio se volvía corrupto y había en Roma un emperador corrupto, una política corrupta, daban golpes de Estado. Y a veces los generales que mantenían estos ejércitos protegiendo al imperio daban un golpe de Estado en Roma y destituían al emperador. Si esto lo aplicamos a la Iglesia, hay una Iglesia central, pero también hay una Iglesia de los límites. La misión, decía ahora el Papa Francisco, nos lleva a Galilea, y Galilea es uno de los límites, de las fronteras. Aquí tenemos como en tiempos del Imperio Romano se distinguía una zona de otra a través de grandes murallas. Luego la palabra liminalidad también viene del término latino limen. Y el limen es más bien un umbral. Es entrar en una zona misteriosa. Es colocarse allí donde uno parece que conecta con lo invisible. Ustedes saben que en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero también de lo visible y de lo invisible. Entonces nosotros conocemos la creación visible, todo lo que podemos ver. Y hay gente que dice, si no lo veo, no lo creo. Pues entonces no rece el credo. Creador de lo visible y lo invisible. Lo invisible existe. Hay personas que conectan con lo invisible. Y cuando te pones delante de lo invisible, entras en el limen, en el umbral. Y es una zona umbrátil. Umbral significa sombría. Es la sombra que te lleva hacia una luz misteriosa. Pues bien, hay periferias existenciales y geográficas. Hay periferias, dice el Papa, existenciales y geográficas. El limes de los romanos nos habla de periferias geográficas. Y entonces estas son pues esas zonas de marginación donde a veces nosotros pues encontramos a las personas que están sufriendo. Son zonas de guerra, zonas conflictivas de nuestro mundo, zonas de miseria y de hambre. Pero también hay fronteras existenciales. Hay una liminalidad existencial que consiste en descubrir, pues allí donde hay ateísmo, allí donde hay una nueva forma de pensar, allí donde el ser humano necesita luz, pero no es una luz y un alimento físico, sino que es un alimento espiritual. La palabra misión, la misión es una. Los ministerios son múltiples, pero entre los ministerios que nos hacen salir del microclima o del ecosistema de grupo para salir hacia afuera. Ser ministros es sobre todo ser enviados. Y ser ministros en todas las periferias existenciales o las periferias geográficas. Las periferias existenciales pueden estar en una universidad donde no se menciona a Dios, donde no se sabe dar respuestas a los problemas que la fe suscita. También donde hay desesperación, también donde hay caos. También en tantas situaciones en las cuales el ser humano se hace preguntas fundamentales. Dicen que quizá la mayor periferia es esta. Hay gente que sabe qué es vivir.
Hay gente que sabe cómo vivir, pero muy poca gente sabe por qué vivir. ¿Por qué vivir? ¿Cuál es el porqué de mi vida? Y entonces vemos que límites, fronteras existenciales, periferias existenciales encontramos por doquier. Bien, y ya finalmente para concluir una cuestión. Como Jesús en las periferias. ¿Qué periferias existenciales y geográficas? ¿Qué hacer con nuestros centros? ¿Camina la arquidiócesis hacia las periferias o se aleja? ¿Caminan las comunidades hacia las periferias o se alejan? ¿Queremos ser una arquidiócesis que pudiera llamarse no solo de Cartagena, sino de Nazaret, de Galilea? Pues bien, esta es la segunda reflexión que queríamos en esta mañana ofrecer. Le pedimos al Santo Espíritu que también nos dé alas para que se produzca en nosotros la conversión misionera y pastoral que está requiriendo Él para que nos situemos y lleguemos allí donde hasta ahora ni siquiera imaginábamos. Que así sea.